la reflexión se encuentran. Exploraremos juntos enseñanzas que transforman vidas y nos acercan más a Dios. Comencemos. Hoy nos adentraremos en un tema profundamente significativo y relevante: los 7 pecados sexuales más graves según la Biblia. Las Escrituras nos brindan una guía clara para llevar una vida santa y pura. A través de este análisis, exploramos algunos de los pecados sexuales más severamente condenados en la palabra de Dios. Desde la lujuria hasta la fornicación, reflexionaremos sobre cada uno de ellos, entendiendo su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitarlos. Nuestro propósito principal es meditar sobre estos pecados sexuales a la luz de las verdades bíblicas y comprender la importancia de encontrar la liberación en Cristo, nuestras vidas y nuestras relaciones con Dios y con quienes nos rodean. Asimismo, ofreceremos un mensaje de esperanza y aliento para aquellos que enfrentan tentaciones o luchan con el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, restauración y verdadera libertad. Condenar, sino brindar una oportunidad para la introspección personal y el crecimiento espiritual. Oramos para que, al finalizar este mensaje, cada persona se sienta motivada a buscar la santidad y la pureza en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un camino de plenitud y libertad. Para abordar el tema de la homosexualidad desde una perspectiva cristiana, es fundamental considerar las enseñanzas bíblicas y el llamado a buscar la redención en Jesús. Este término hace referencia a la atracción o práctica sexual entre personas del mismo sexo. Desde una postura cristiana tradicional, se considera un pecado debido a diversos pasajes bíblicos que rechazan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, la homosexualidad se percibe como una desviación del diseño divino en el Génesis y reafirmado en otras partes de la Biblia. Entre los textos más citados están Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Este versículo establece que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son consideradas una abominación por Dios. Esta instrucción moral fue entregada a Moisés como parte de la ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Romanos 1, 26, 27. Por esto, dioses naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo actos indecentes hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo merecido por su perversión. En este pasaje, el apóstol Pablo describe cómo la humanidad se apartó de Dios, cayendo en la idolatría y en la inmoralidad. También señala las consecuencias que estas desviaciones traen consigo, incluyendo el juicio divino. 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo enumera diversas conductas pecaminosas que son incompatibles con el reino de Dios, mencionando explícitamente a los afeminados y a quienes tienen relaciones con personas de su mismo sexo. Estos textos son frecuentemente citados por aquellos que sostienen que la homosexualidad contradice la voluntad divina. Para los cristianos que experimentan atracción por personas del mismo sexo o luchan con este pecado, la fe en Jesús es vista como una fuente de esperanza y transformación. Se cree que a través de Cristo es posible encontrar perdón, redención y un camino hacia una vida en santidad, siempre que se acerquen a Él con un corazón arrepentido y lleno de fe.
Numerosas personas que han dejado atrás la homosexualidad han compartido su experiencia sobre cómo lograron encontrar paz y plenitud en su conexión con Jesucristo. Este llamado a buscar la libertad en Jesús requiere un compromiso hacia la renovación espiritual y emocional, así como hacia una comunidad cristiana que ofrezca apoyo, amor y comprensión en este proceso. A través de la oración, el estudio bíblico, la orientación pastoral y el acompañamiento fraternal, se busca fortalecer a quienes enfrentan estas luchas, ayudándolos a vivir conforme a los principios bíblicos y el propósito divino para sus vidas. El segundo pecado relacionado con la sexualidad es la sensualidad. Este término describe una inclinación excesiva hacia los placeres sensoriales, especialmente los de índole sexual. Se manifiesta como una prevalencia de los impulsos físicos y emocionales por encima del autocontrol y la moderación. La sensualidad puede expresarse de muchas maneras, como provocación sexual, comportamiento exhibicionista, promiscuidad o el consumo excesivo de contenidos sexualizados. Este enfoque desequilibrado en la satisfacción de los deseos carnales puede conducir a conductas inmorales y perjudiciales. Por el contrario, vestirse con modestia es esencial para reflejar un corazón y una mente enfocados en la pureza y la santidad. La vestimenta discreta no solo protege la pureza personal, sino que también muestra respeto por la dignidad de cada ser humano como hijo de Dios. Las Escrituras animan a adoptar un atuendo modesto y decoroso, evitando prendas que puedan incitar a otros al deseo o la tentación sexual. En 1 Timoteo 2, 9, 10, versión Reina Valera 1960 se menciona. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este versículo ofrece una instrucción específica sobre cómo las mujeres deben presentarse y comportarse en la iglesia, subrayando la importancia de la modestia y la prioridad de las buenas acciones sobre la apariencia externa. Este mensaje nos recuerda que la auténtica belleza y piedad se hallan en el interior y en el comportamiento, no en la apariencia física. De igual forma, en Romanos 13, 14 se lee: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este texto resalta la necesidad de vestirnos espiritualmente con las virtudes y el carácter de Cristo. Nos enseña a vivir según los valores cristianos y a alejarnos de las tentaciones y deseos carnales. Al adoptar la naturaleza de Cristo, buscamos reflejar su amor y carácter en nuestras acciones, apartándose de aquello que nos separa de Dios. Ambos pasajes enfatizan la importancia de dejar atrás las obras de la carne y priorizar la santidad y la comunión con Cristo, recordándonos que nuestra verdadera identidad debe estar centrada en Él y no en los placeres efímeros. Por otro lado, la lascivia, definida como un deseo o indulgencia excesiva en placeres sexuales, es condenada claramente en la Biblia. Se la incluye entre las obras de la carne y se advierte sobre las consecuencias destructivas que acarrea. La lascivia puede provocar separación de Dios, corrupción espiritual y graves problemas en las relaciones humanas, como rupturas familiares o la propagación de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5, 19, 21, el apóstol Pablo ofrece una lista de estas obras de la carne que reflejan la naturaleza pecaminosa del ser humano. El pasaje dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Este llamado busca alejarnos de los deseos carnales y encaminarnos hacia una vida centrada en la santidad y el propósito de Dios. Pablo establece un contraste claro entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu en los pasajes mencionados anteriormente. Las obras de la carne son el resultado de nuestros deseos egoístas y pecaminosos, mientras que el fruto del Espíritu se refleja en virtudes como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el autocontrol. Según el apóstol Pablo, quienes practican las obras de la carne no podrán heredar el reino de Dios, resaltando así la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque la salvación proviene únicamente de la gracia y la fe en Jesucristo, la transformación del carácter y el rechazo de las obras de la carne son una evidencia tangible de una fe genuina. Este mensaje nos invita a vivir de acuerdo con el fruto del Espíritu, evitando ceder a los deseos pecaminosos. Requiere renunciar a las prácticas que Pablo describe como pecaminosas y comprender que incluso el deseo sexual impuro puede ser tan perjudicial como las acciones concretas. Este énfasis en la pureza del corazón resalta la importancia de combatir la lascivia desde la raíz, cultivando pensamientos y deseos rectos en lugar de sucumbir a las inclinaciones desordenadas. El video continúa mencionando el tercer pecado sexual, el adulterio. Este tema es fundamental en la moral y ética cristianas, y una comprensión profunda puede fortalecer a los creyentes en su fe, ayudándolos a evitar caer en esta falta. El adulterio se define como la infidelidad en el matrimonio, cuando alguien mantiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Según la Biblia, el adulterio es un pecado grave porque transgrede el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así como el compromiso con Dios. Además, no se limita a la intimidad física, también implica la traición de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo en el matrimonio. Las consecuencias del adulterio son profundamente dolorosas, tanto para las personas involucradas como para sus familias. Entre estas consecuencias están la pérdida de confianza y la ruptura de la intimidad en el matrimonio, el sufrimiento emocional y psicológico del cónyuge traicionado, el deterioro de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de quienes cometen el acto, así como posibles repercusiones legales y sociales. Espiritualmente, el adulterio separa a las personas de Dios y de su propósito para las relaciones humanas, comprometiendo la integridad moral y causando alienación tanto con Dios como con la comunidad de creyentes. La Biblia condena el adulterio con contundencia y ofrece numerosas advertencias sobre sus peligros y consecuencias. En el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento establece claramente: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. En el Nuevo Testamento, Jesús eleva aún más el estándar moral al enseñar que incluso mirar a alguien con intención lujuriosa equivale a cometer adulterio en el corazón. Otros pasajes como Proverbios 6, 32, 33 advierten sobre las devastadoras consecuencias de este pecado, afirmando: el que comete adulterio carece de juicio, puede perder su vida por su insensatez, tal vez lo deshonran y sufrirá heridas mortales. En Hebreos 13:4 se resalta la pureza en el matrimonio con las palabras: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El pecado de adulterio del rey David es uno de los relatos más trágicos y emblemáticos de la Biblia.
Este episodio, narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, muestra las devastadoras consecuencias de ceder a la tentación y alejarse del camino de Dios. En el tiempo en que ocurrió este suceso, David ya era un rey consolidado, conocido por su valentía, sabiduría y su fidelidad al corazón de Dios. Sin embargo, incluso los más virtuosos pueden sucumbir a la tentación si no protegen su corazón con cuidado. Durante la primavera, estación en la que los reyes solían liderar sus ejércitos en batalla, David permaneció en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, observó a una mujer de gran belleza bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías, uno de los valientes soldados de David. En lugar de apartar su mirada y resistir el deseo, David permitió que la lujuria lo dominara y envió mensajeros para traer a Betsabé a su palacio. Como resultado de esta unión, Betsabé quedó embarazada. Al enterarse, David intentó ocultar su falta, haciendo que Urías regresara del frente para pasar tiempo con su esposa, con la esperanza de que el embarazo pareciera ser de él. Pero Urías, mostrando un gran sentido del honor y lealtad hacia sus compañeros de batalla, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar mientras sus camaradas seguían en el campo. Ante la persistente negativa de Urías, David tomó una decisión aún más drástica. Ordenó que lo colocaran en la parte más peligrosa del combate, donde seguramente perdería la vida. La estrategia tuvo éxito y Urías murió en batalla, lo que permitió a David tomar a Betsabé como esposa y dar legitimidad a su relación. Sin embargo, los intentos de David por ocultar su pecado no pasaron desapercibidos ante Dios. El profeta Natán lo confrontó, revelando su transgresión. David, con un corazón contrito, admitió su culpa y se arrepintió sinceramente ante Dios. A pesar de recibir el perdón divino, las consecuencias de su pecado fueron severas y perduraron. El hijo nacido de esta relación ilícita falleció y la violencia y la división afectaron a su familia. Este episodio nos enseña la importancia de mantenernos alertas frente a la tentación y de buscar el perdón de Dios con sinceridad cuando fallamos. También nos recuerda que ningún acto queda oculto ante los ojos de Dios y que nuestras decisiones siempre tienen repercusiones, incluso para los más grandes y justos. El cuarto pecado sexual condenado en la Biblia es la fornicación. Este término se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo tanto las prematrimoniales como las extramaritales entre un hombre y una mujer. Según el cristianismo, esta práctica contradice el propósito divino para la sexualidad humana y es considerada una ofensa. La fornicación puede acarrear diversas consecuencias espirituales, afectando tanto a individuos como a comunidades enteras. En lo personal, puede generar sentimientos de culpa, vergüenza y distanciamiento de Dios. La enseñanza bíblica nos recuerda que el cuerpo humano es un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 18, 20. Y la fornicación profana ese templo, debilitando nuestra relación con Dios. Además, las consecuencias emocionales, físicas y sociales pueden incluir enfermedades, embarazos no planificados, rupturas de relaciones y daño a la autoestima. A nivel comunitario, la aceptación de la fornicación puede influir negativamente en la sociedad, fomentando una cultura de irresponsabilidad sexual, desvalorización del matrimonio y deterioro de las relaciones interpersonales. Esto puede desembocar en la desintegración familiar, el incremento de la promiscuidad y la erosión de los valores morales. La Biblia insiste en la importancia de vivir con pureza y castidad antes del matrimonio. Nos exhorta a alejarnos de la inmoralidad sexual y a buscar la santidad en nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 5,
el apóstol Pablo escribe: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza no es una restricción impuesta, sino una manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Su deseo es que vivamos conforme a su plan, lo que implica respetarnos a nosotros mismos y a los demás en el ámbito de la sexualidad. Mantener la pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también sienta las bases para construir relaciones sólidas y saludables a largo plazo. En términos simples, la fornicación es considerada un pecado con serias implicaciones tanto espirituales como prácticas. Como creyentes, somos llamados a vivir en pureza y castidad, respetando el diseño divino para la sexualidad humana y buscando la fortaleza de Dios para superar las tentaciones sexuales que puedan surgir en nuestra vida diaria. El quinto pecado relacionado con la sexualidad es la masturbación. Aunque la Biblia no aborda este tema de manera directa, su interpretación como pecado se basa en su asociación con la lujuria y la búsqueda de placer sexual fuera del matrimonio. En muchos contextos cristianos se hace referencia a pasajes como Mateo 5, 27, 30, donde Jesús advierte sobre el peligro de la lujuria, interpretándose que incluye la masturbación como una gratificación sexual ajena a la santidad del matrimonio. Otros versículos, como 1 Corintios 6, 18, que llama a huir de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5:16, que exhorta a resistir los deseos de la carne, también son comúnmente citados. Para enfrentar y superar la tentación de la masturbación es fundamental reconocerla y no reprimirla. Una estrategia efectiva puede incluir mantener la mente ocupada con actividades edificantes y evitar situaciones o estímulos que puedan desencadenar. Buscar apoyo de líderes espirituales, mentores o amigos confiables también puede ser de gran ayuda para fortalecer el aspecto emocional y espiritual. La oración desempeña un papel crucial al brindar fuerza y guía divina para resistir estas tentaciones. Asimismo, cultivar una vida espiritual activa a través del estudio de las Escrituras, la oración y la participación en la comunidad de fe ofrece una base sólida para mantener la pureza. El sexto pecado sexual mencionado en las Escrituras es la prostitución. Esta práctica, presente desde tiempos antiguos, implica el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios. Puede presentarse en diversas formas, desde la prostitución callejera hasta las actividades de lujo en ambientes exclusivos. En muchos casos, la prostitución está relacionada con el tráfico de personas, donde individuos son obligados o manipulados para participar en actos sexuales en contra de su voluntad. La prostitución, en esencia, consiste en la comercialización del cuerpo humano con fines materiales, y su impacto afecta tanto a mujeres como a hombres e incluso a menores en algunos casos. Por otro lado, la pornografía, definida como representaciones visuales o escritas de contenido sexual explícito, busca excitar al consumidor y perpetúa la explotación y objetivación de la sexualidad humana. Su consumo puede insensibilizar a las personas sobre la dignidad y el valor inherente de cada ser humano, distorsionando las percepciones de las relaciones y la intimidad. La Biblia condena explícitamente la prostitución y la pornografía. En el Antiguo Testamento se describe la prostitución como una grave ofensa contra la moral y los mandamientos divinos, tal como se refleja en Levítico 19:29. No deshonres
a tu hija prostituyéndola para que la tierra no caiga en la depravación y se llene de maldad. De igual manera, el Nuevo Testamento enfatiza la importancia de la pureza sexual, y las enseñanzas de Jesús rechazan toda forma de lujuria y promiscuidad. Esta es una clara advertencia establecida en la ley entregada por Dios a Moisés para la comunidad de Israel. En este pasaje se prohíbe de manera específica permitir la prostitución de las hijas, subrayando el impacto negativo que esta práctica tendría en los valores morales y en el tejido social del pueblo. Se considera que esta acción contamina la tierra, llevándola a la corrupción por la inmoralidad sexual y al consecuente alejamiento de Dios. Esta legislación destaca la relevancia de la pureza sexual y la santidad como características fundamentales del pueblo elegido por Dios. Las consecuencias de prácticas como la prostitución y la pornografía son profundas, tanto en lo individual como en lo colectivo. A nivel personal, estas pueden derivar en daños emocionales, traumas psicológicos, adicciones y enfermedades de transmisión sexual. En el ámbito social, contribuyen a problemas como la explotación sexual, la trata de personas, el incremento de la violencia de género y el deterioro de las relaciones familiares. El último de los pecados que abordaremos en este video es el incesto. Este término se refiere a las relaciones sexuales entre familiares cercanos, las cuales están prohibidas tanto por la ley como por la moral. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18 y 20, donde se detallan prohibiciones relacionadas con el contacto sexual entre miembros de la misma familia. La aversión al incesto en las Escrituras se fundamenta en la preservación de la moralidad y la integridad de las relaciones familiares. El incesto no solo afecta las dinámicas familiares, sino que también altera la visión divina de la sexualidad humana. Las relaciones incestuosas pueden tener consecuencias graves, tanto físicas como espirituales. Desde una perspectiva física, estas relaciones incrementan significativamente el riesgo de anomalías genéticas y problemas de salud en los descendientes, debido a la mayor probabilidad de heredar genes recesivos vinculados a enfermedades. Por otro lado, las implicaciones psicológicas pueden ser devastadoras, causando profundos traumas tanto en las víctimas como en los involucrados. Desde el punto de vista espiritual, el incesto rompe la comunión con Dios y distorsiona la percepción de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los principios divinos. Al tratar este tema en un video, es esencial abordarlo con sensibilidad y conciencia sobre su seriedad. Se pueden incluir diferentes perspectivas, como las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, medidas para prevenir el abuso intrafamiliar y estrategias para promover la recuperación de quienes han sufrido estas situaciones. Además, es crucial brindar apoyo y recursos a quienes enfrentan estas difíciles circunstancias. Algunos relatos bíblicos ejemplifican situaciones de incesto. En primer lugar, tenemos a Lot y sus hijas. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva. Temiendo no encontrar hombres con quienes perpetuar su linaje, las hijas embriagaron a su padre y mantuvieron relaciones sexuales con él, resultando en embarazos. Este relato muestra las dolorosas consecuencias de traspasar los límites morales impuestos por Dios. En segundo lugar, está el caso de Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, se obsesionó con su media hermana Tamar y tras engañarla, la violó. Esta historia expone el sufrimiento y las secuelas de la inmoralidad, así como el castigo que siguió cuando Absalón, hermano de Tamar, asesinó a Amnón en venganza.
Este acto refleja el principio bíblico, porque sembraron viento y cosecharán tempestad. Oseas 8:7. Por último, encontramos a Rubén y Bila. Rubén, hijo de Jacob, tuvo relaciones con Bila, concubina de su padre. En Génesis 49, 3, 4, Jacob, al bendecir a sus hijos antes de morir, menciona esta transgresión sin referirse directamente al incesto, pero dejando en claro su descontento por la acción. Esto puede percibirse como una falta de respeto y una pérdida de derechos por parte de Rubén. Las Escrituras muestran que Dios es justo y tiene el control absoluto, y que cada acción trae consigo sus propias consecuencias. Muchas veces, los resultados de los errores cometidos se reflejan en los acontecimientos posteriores en la vida de las personas o de sus familias. En definitiva, el llamado a la redención y al cambio en Cristo es esencial dentro de la enseñanza cristiana. La fe en Jesús no solo ofrece el perdón de los errores del pasado, sino también la esperanza de una transformación completa en la vida de quien cree en Él. Según la Biblia, a través de la fe en Cristo, las personas pueden experimentar un renacimiento espiritual y ser renovadas por el poder del Espíritu Santo. 2 Corintios 5:17. La vida, muerte y resurrección de Cristo constituyen la base para esta renovación. Su sacrificio en la cruz sirve como expiación por nuestros pecados y su resurrección nos brinda la oportunidad de una vida nueva en Él. Los creyentes son animados a dejar atrás su vida anterior y a renovar su mente y corazón para vivir según los designios de Dios. Romanos 12. 2. Para quienes enfrentan desafíos relacionados con los deseos sexuales u otros aspectos de su vida, se invita a buscar orientación y ayuda espiritual. Esto incluye acudir a líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo en la iglesia, o simplemente recurrir a la oración y estudiar la palabra de Dios. La comunidad cristiana ofrece un espacio donde los creyentes pueden compartir sus luchas y brindarse apoyo mutuo. La confesión de pecados y el compromiso con la rendición de cuentas son prácticas fundamentales en el proceso de redención y transformación. La Biblia proporciona consejos y enseñanzas prácticas para superar los deseos sexuales y vivir de una manera pura y santa. Esto abarca evitar situaciones de tentación, renovar la mente con la palabra de Dios, desarrollar el autocontrol y la disciplina personal, y buscar satisfacción espiritual y emocional en lugar de gratificación física. Además, la enseñanza cristiana subraya el valor del matrimonio como un símbolo del amor de Cristo por su iglesia. Agradecemos que hayas visto el video sobre los 7 pecados sexuales que la Biblia condena. Tu tiempo y atención son muy valorados. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje sobre los valores cristianos. Recuerda que en Cristo siempre hay esperanza, redención y un nuevo comienzo. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este contenido con tus seres queridos. Nos encantaría leer tus comentarios y opiniones, así que no dudes en escribirnos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Amén.